Lo que él encontró en el Cerro de las Brujas no fue una aparición, fue el terror que no estaba listo para poder cargar. Desde esa noche no puede dormir a oscuras y jura que algo del cerro lo sigue en todo momento. Por lo delicado de la situación, decidí cambiar los nombres de las personas que vivieron el relato, ya que todo esto lo vivió un integrante directo de la familia. Pero el motivo principal por el cual no daré tanta información es para prevenir a todos aquellos que por morbo o curiosidad quieran ir a corroborar la historia. No se los recomiendo. No es de gratis que exista el dicho de que la curiosidad mató al gato. Ya hecha la advertencia, no queda más que recomendarles de que si alguien sabe algún rezo u oración, lo tengan a la mano, pues puede que la requieran para lo que viene a continuación. En uno de los estados del norte de la República Mexicana, que colindan cerca de la Sierra Madre Occidental, se encuentra un cerro singular. Es este cerro uno de los más grandes de la región, y se ubica exactamente a uno de los costados de una de las presas más importantes del estado, ya que ésta recoge el agua que baja de la sierra para distribuirla después a todos los municipios. Este cerro, aparte de su valiosa ubicación, es muy conocido por la población por ser uno de los que más follaje tiene para ofrecer, siendo un sitio perfecto para las personas que disfrutan del paisajismo. Pero aquí es donde yace una de las cosas más inquietantes, pues se ha visto que aún y en los peores tiempos de sequía que han azotado al país, a este sitio parece no afectarle tales inclemencias, pues siempre ha permanecido verde, y siendo más evidente incluso cuando se le mira de lejos, ya que aunque no haya un cercado físico que delimite el gran espacio, la línea de los pastizales tan altos de un lado es muy notoria al terreno llano y áspero por el otro. Otra de las singulares situaciones que pasa en este lugar es que sin importar qué tan mala haya sido la temporada de sequías, ningún animal, ya sean vacas, burros, caballos o borregos, ni por muy cansados o hambrientos que estén, se atreven siquiera a voltear al lugar. En el pueblo le suelen llamar el Cerro de las Brujas, y el nombre se lo ha ganado a pulso, pues por todo mundo es bien sabido que en el sitio ha habido multitudes de avistamientos de estos seres, desde figuras cubiertas de negro, como también bolas de fuego o lechuzas enormes circundando por los cielos nocturnos. Por estas razones, los pobladores evitan a toda costa el pasar por la cercanía de este cerro, ya que incluso han habido rumores a lo largo del tiempo de desapariciones de niños que, llevando a pastar el ganado en las proximidades del lugar, desaparecían para jamás volver a saber de ellos. Algunas personas, negándose a perder la esperanza, se organizaban en grupos que por semanas buscaban a las inocentes víctimas, incluso con armas de fuego en mano por si algún animal o algo más se les atravesaba. En algunas búsquedas hubo personas que se extraviaban y les era imposible dar con el camino de regreso. Otras, al perderse, hacían hallazgos interesantes, pues decían haber encontrado fogatas encendidas e incluso con algunos artefactos de cocina aún sobre las llamas. Algunos otros, menos afortunados, se perdían durante tanto tiempo, reapareciendo días después en el pueblo completamente locos. Lo curioso de estos últimos es que alegaban entre tragos haber dado con una red de túneles que contenían cavernas interiores en las cuales se veían huesos a por montones de animales, e incluso alguna que otra osamenta de algún pequeño niño. Otros decían haberse encontrado con las habitantes de las cuevas, pero muchos de sus relatos no eran tomados en cuenta por su evidente condición mental. Una de las historias más impactantes es la de un hombre llamado Javier, que negaba con todo su ser la existencia de estos seres, hasta que un día, más precisamente un 31 de octubre, se atrevió a invadir el sitio, escondiéndose muy bien entre los matorrales durante el día, cerca de uno de los precipicios de donde se les llegaba a ver más seguido. Se quedó esperando sin moverse del lugar hasta un poco más de las 3 de la mañana. Fue en ese momento cuando las vio. Un grupo como de 20 mujeres se acercaba por el lado norte del precipicio. Las pudo contar, ya que las brujas pasaban en columnas de 2 personas. Se detuvieron a unos 10 pasos del borde del precipicio, quedando al final formando 2 columnas paralelas en donde las de un lado se veían a la cara con las del otro. Javier coincidía totalmente su relato con las fábulas o leyendas antiguas, esas donde todo el grupo de mujeres vestían túnicas muy largas y de color oscuro, con las capuchas colocadas hacia arriba lo suficientemente para poderles ver el rostro. Entre ellas había desde ancianas con caras deformadas por la edad y pelo cano enmarañado, hasta algunas otras, no más de un par, que se veían muy jóvenes y hermosas,
con siluetas que podían llevar a cualquier hombre a la locura. Parecía ser que las más longevas eran las que iban hasta el frente de las hileras, quedando las más jóvenes en la retaguardia. De un momento a otro, las mujeres empezaron a gritar con euforia, al tiempo que empezaban a caminar hacia atrás hasta formar un gran círculo. La escena era completamente inquietante, y todo esto solo se acrecentó al ver que por donde habían llegado, se veía una luz que por la naturaleza de su ir y venir tan irregular, parecía provenir de una pequeña bola de fuego. A medida que la bola de fuego se acercaba, la luz que existía en el sitio parecía escapar tan rápido como podía, pues a pesar de que lo que parecía ser un pequeño ser que traía consigo una antorcha, la fuente de luz, algo maligno parecía andar con él, ennegreciendo todo alrededor, a tal punto de opacar el brillo de las estrellas en el cielo. Las sombras aumentaron hasta tal punto que ahora se podía apreciar la figura de una cosa que llevaba en una mano huesuda la antorcha, con la piel tan colgante que se desparramaba cual pellejos, asomándose por el centro de la túnica roja. Era de no creerse. A medida que se acercaba, se podía apreciar cómo la pequeña dueña de la túnica roja sostenía en su mano izquierda la antorcha y en la mano contraria llevaba un bastón de madera, que medía fácilmente el doble del tamaño de aquel ser. Cuando aquella mujer estaba cerca de las jóvenes, se pudo apreciar el aspecto real de la túnica. Era tan larga que incluso parecía arrastrarse durante un largo tramo atrás de la figura. La capucha, echada hacia el frente, era lo más perturbador, pues era tan larga que le cubría todo el rostro, cayéndole casi hasta las rodillas. Cuando aquella cosa parecía haber alcanzado a las primeras mujeres del círculo, todas alzaron la voz aún más fuerte que antes. Pero no fue justo hasta después de que la túnica roja superó a las mujeres que flanqueaban su entrada en la circunferencia, cuando las túnicas negras que empezaron a gritar y a bailar con movimientos erráticos, al tiempo que giraban en sentido contrario a las manecillas del reloj. Así siguieron durante un buen rato, hasta que el colorado ser llegó al centro de la circunferencia y golpeó en una ocasión con el bastón la fría piedra que yacía debajo de sus pies. Si llegas hasta el final del relato, recuerda seguirnos para apoyar a este pequeño proyecto que traemos con mucha emoción e ilusión para ustedes. También no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los relatos que traeremos para ustedes. Antes de continuar, me gustaría recomendarte que si eres muy sugestivo, mejor no sigas. La siguiente parte del relato suele estar cargada de un horror que no cualquiera podría aguantar. Pero si crees que eres lo suficientemente valiente para continuar, hazlo bajo tu propio riesgo. Te dejamos con la segunda parte de este relato y que tengas una excelente noche. En ese momento, todo el desorden cesó. Hermanas, esta noche, como en todas las anteriores de cada 10, pisaremos la memoria del carpintero Nazareno. Ahora, en una sola voz, conjuremos a nuestro Señor Oscuro, para que nos siga colmando de placer, poder y vida eterna. Después de que la matriarca terminó su discurso, las demás mujeres empezaron con un susurro el ritual. Una y otra vez repetían la frase maldita, pero con la diferencia de que cada verso era más fuerte que el anterior. Justo en el cenit del éxtasis, una de las mujeres jóvenes se acercó a la matriarca, pero lo que le sorprendió a Javier fue el hecho de que ésta, por el evidente abultamiento de su vientre, parecía estar embarazada, y que a juzgar por el tamaño, se encontraba a poco tiempo de tener al bebé. La bruja mayor encajó el bastón en la tierra apenas a un costado de la piedra. Después de un ágil movimiento, se quitó la túnica arrojándola al piso, dejando ver a una huesuda, hórrida y grotesca figura. Daba la impresión de ser sacada de las peores pesadillas de Dante. Un ser tan arrugado y encorvado que daba la apariencia de que su espalda se arqueaba para casi topar su cabeza con el ombligo. Su huesudo cuerpo dejaba la piel colgar a jirones como si solo fuera una cobija que cubría a un deforme esqueleto. Su rostro era lo más perturbador de todo su ser, pues aquellos que han visto a la reina bruja que salía en la película de las brujas de 1990 es una vaga aproximación según lo que contaba Javier, pues ese rostro fétido lo siguió llevando hasta el último de sus días. Con una mano de uñas alargadas y afiladas,
tocó el vientre por encima de la túnica de la mujer, para después, con un movimiento tan ágil y rápido de su mano, cortar el ropaje negro. Aún ni siquiera había rozado el piso el oscuro manto, cuando el esquelético engendro, con otros movimientos precisos, había rasgado la superficie de la piel de la mujer, dejándole marcados una serie de símbolos. Al terminar de plasmar el último de los grabados, la mujer embarazada entró en una especie de trance que le puso los ojos en blanco. Javier no podía creer todo lo que estaba viendo, pues hasta hace unas pocas horas él no creía nada de esto. Y ahora, al ver todo el escenario que se le presentaba, se había orinado en los pantalones. Mientras que no podía hacer nada más que ser un simple espectador, solo le quedaba apretar con fuerza la mandíbula y los puños ante la impotencia de no poder huir. Inconsciente ante el trance que fue sometida, la mujer relajó su cuerpo, dejándose caer hacia atrás, pero ni siquiera había doblado las rodillas cuando las mujeres, al parecer las más longevas del círculo, ya la habían tomado de los brazos y la recostaron sobre el piso. Cuando la embarazada ya se encontraba recostada sobre la fría tierra, la matriarca volvió a tomar el bastón, levantándolo con fuerza junto a la antorcha, y emitió un rugido tan alto que llenó por completo la noche. Después de callar, las otras mujeres gritaron y cantaron, mientras que la mujer que se encontraba inconsciente en el piso solo se retorcía. El deforme espectro en forma de mujer tomó las dos túnicas del piso y las colocó encima de la piedra central, de tal manera que estuvieran la una sobre la otra. De repente, de alguna manera inexplicable, la mujer con un solo golpe atravesó ambas prendas y la roca con el bastón, quedando este completamente erguido. Justo en ese momento, la bruja llevó sus manos a los ojos. Dijo algo que para Javier era inaudible por la distancia en la que se encontraba, aparte que por los gritos de las mujeres no podía ni siquiera apreciar el sonido de su respiración. Después volteó la antorcha, quedando la llama de cabeza. Cuando ya había consumido la mitad del tronco, la bruja lo echó sobre los mantos. En el momento en que la antorcha tocó las prendas, se produjo una pequeña explosión, que repercutió en la excitación de las espectadoras, haciéndolas saltar de júbilo al tiempo que aumentaban los cánticos y los bailes, ahora por todos lados alrededor de la pequeña hoguera, mientras que la embarazada no paraba de emitir chillidos de dolor. Una por una, todas las mujeres se ponían de pie enfrente de la hoguera para desnudarse, pasando las túnicas por encima del vientre de la embarazada para al final lanzarlas hacia el fuego. Cada que una prenda era lanzada y consumida, la embarazada, ahora atendida por la matriarca y las otras dos ancianas, se sacudía y berreaba de forma violenta. Cuando solo faltaban de desnudarse las dos ancianas que habían colocado a la mujer en el piso, la embarazada por el dolor ya había recuperado el conocimiento. Ahora todas las mujeres desnudas se colocaban alrededor de la joven. Unas la tomaban de las manos, otras de las piernas, y otras solo veían. Javier ya no podía ver lo que acontecía con la embarazada, pues las mujeres le impedían la visibilidad. Lo que recuerda fue el intenso grito que superó con creces el estallido de la hoguera, después de que ambas ancianas aventaran sus prendas, y luego un silencio total, mismo que se vio interrumpido por el llanto de un bebé. Las manos de la matriarca elevaron al pequeño varón sobre las cabezas de las mujeres que ahora se encontraban en cuclillas. Todas ayudaron a la reciente madre a sentarse a un lado de la bruja mayor, y después se colocaron en círculo junto a ellas. La matriarca alzó al pequeño que seguía llorando desconsoladamente, y con una de sus uñas realizó un corte limpio en la axila del bebé. En menos de un par de segundos, corrió un hilillo de sangre por la pequeña axila, pero no duró mucho, pues la boca de la horrible bruja se precipitó sobre él, succionando un par de veces. Habiendo terminado de alimentarse, la matriarca realizó presión sobre la apenas perceptible herida del pequeño, para después ofrecérselo a la madre del niño. Al principio, tuvieron que ayudarla a las ancianas, pues se encontraba demasiado exhausta, pero le bastaron 3 succiones largas para después recuperar la vitalidad. Y así, sin importar qué tanto se moviera o llorara, el bebé fue pasando de mano en mano, sirviendo de alimento a todas y cada una de las desnudas mujeres. Cuando el bebé regresó a la matriarca, este ya no era más que un cadáver. La bruja se levantó de un salto y arrojó el pequeño cuerpo del bebé hacia las llamas de la hoguera. Las demás mujeres también se levantaron de poco, y, ahora guiadas por la matriarca, fueron colocándose al borde del acantilado. ¡Sin Dios y sin Espíritu Santo!, aulló la bruja, y en ese instante se lanzó hacia el abismo. Las demás, una por una, dijeron las mismas palabras.
y la imitaron lanzándose al acantilado. Javier no podía creer lo que en ese momento pasaba. Su instinto le gritaba que tenía que actuar rápido. Cuando pensó que era seguro salir, pues no quedaba más que el cadáver de bebé quemándose en las llamas, apenas había levantado un poco la cabeza cuando de pronto una bandada de lechuzas gigantes volaba de regreso del precipicio. Javier solo alcanzó a agazaparse otra vez cuando una de las lechuzas, la más grande de todas, aterrizó a un lado de la hoguera y con una de sus garras arrastró el cadáver del bebé fuera de las llamas y con un rápido picotazo lo engulló por completo. Javier, al ver cómo la bandada volaba en círculos alrededor de donde se encontraba, mientras la gran lechuza se comía al bebé, no podía tolerar el frío que le corría en la sangre, cayendo inconsciente. El sol de la tarde del día siguiente se encargó de despertarlo, pero un amodarrado por la desvelada no caía en cuenta de lo vivido en la madrugada de ese día. Las imágenes regresaron de golpe, y de nuevo el miedo y el terror lo invadieron al darse cuenta que se había desmayado y no había logrado salir del lugar. La angustia por salir de allí antes de que las dueñas del cerro lo encontraran lo dominó a tal punto de huir despavorido de regreso al pueblo. La gente del pueblo sabe que nunca volvió a ser el mismo desde entonces, pues ya todos lo tachan de loco, ya que no hay un solo día que se encuentre tan alcoholizado que es frecuente encontrarlo durmiendo en las banquetas. Ya habiéndolos puesto en contexto, el siguiente relato es todavía peor, pues ese lo vivimos en carne propia y todo comenzó con un grupito de niños que, habiendo escuchado el relato de Javier el borrachito y queriendo demostrar lo valientes que eran, decidieron ir a verificar si lo que contaba era cierto.